bloque. Ahí ya no sé qué acuerdo tendrán entre ellos, porque yo tampoco tengo tope. ¿Cómo si va a ser uno o dos bloques? Porque igual hay profesores que han hecho como clases online, pero Ujú. hacen la clase 1 hora y después no se puede hacer trabajo autónomo. Ah, ya, perfecto. Ya, le Entonces entiendo. ahí, en ese caso, muchos se vendrían para su clase, pues si tienen trabajo autónomo, pero por eso no sé si la profe va a hacer 1 o 2 horas de clase. Ah, Hola, perfecto. profe. Yo Hola, vengo buenas tardes. recién de... Buenas tardes, profe. Yo vengo recién de la clase de la profe Carolina. De Y contratación. sí, Ujú. y nos dijo hace muy poquito que ella va a hacer las 2 horas de clase, pero que algunos días va a tener que hacer clases asincrónicas. Por ejemplo, si tiene alguna charla o algo como urgente a lo que no pueda dejar de asistir, a nosotros nos va a dejar actividades como para que la hagamos y no va a ser la clase. Pero por lo general nosotros tendríamos tope de los 2 primeros bloques suyos. Ya. Bueno, ahí no sé en realidad si depende esto en realidad de ustedes como cursos, si es que lo conversan con la escuela para ver una eventual modificación del horario. Yo en principio no tengo problema, mientras sea en la tarde, porque en la mañana me toca con temas de audiencia o alegato, pero bueno, ahí ustedes tienen que ir viendo. Lo otro que sería posible sería que nosotros hiciéramos como trabajo autónomo la primera hora y dejáramos las clases para los otros dos bloques. Podría ser, no sé, una opción. Si Si es a que los les complica mucho a través del semestre, en realidad no sé si será mucha complicación. si a los compañeros que no tienen tope no les molesta, pucha, los que tenemos tope igual lo agradeceríamos, yo creo, porque Bueno, pero estamos bien ahí, complicados. ahí lo podrán conversar, yo creo, eventualmente a través de su grupo de WhatsApp o como gusten, pero yo en principio no tengo inconveniente en, si ustedes lo ven con la escuela, modificar el horario o ver esa posibilidad, pues dejarle al menos el primer bloque para actividades autónomas, particularmente temas de, yo creo, de reacción forense, porque ustedes el próximo año debiesen enfrentar el módulo 2 que se vincula con actividades prácticas de reacción, así que sería bueno que tuviesen ese aspecto más o menos desarrollado. Profe, Dígame. las clases, con respecto a las clases, ¿usted las graba o algo para saber? Porque de repente uno nunca sabe de si el internet se Miren, corta. si me recuerdan, las voy a grabar, porque el año pasado se me olvidó totalmente grabar las clases. Grabé las primeras y luego nunca más. Ya yo Pero le si me van recuerdo todas las clases. recordando, no tengo ningún inconveniente. Profe, Dígame. ¿y no le molesta que alguno de nosotros grabe las clases? Porque, por ejemplo, yo acostumbro grabarla y la subo a YouTube para que sea como más accesible para todos. No sé si le molesta. Ahí, si lo hacen con vínculo, hay una opción de YouTube que es como vínculo cerrado, o ¿Privado? sea, que es, claro, o sea, solamente puede ingresar la persona que tiene el link. Claro. Sí, así tampoco, pero como le digo, no. Miren, yo para ser bastante franco, soy, no sé, como bastante, no sé, leal o derecho en el sentido de que si les doy, por ejemplo, un manual, las preguntas van a ser de ese manual. Entonces, no sé, si yo les digo que nos vamos a basar en el libro de X autor, no les voy a complicar la vida con cosas que no están ahí. Así que tampoco se compliquen mucho la vida con el tema del tope, porque yo entiendo el contexto en que nos encontramos. Pero no tengo inconveniente en que la graben. Ojalá sea link privado, reservado entre ustedes, sin perjuicio de que yo también puedo grabar la clase y la suba educando. Entiendo que hay una modalidad de sea audiovisual y otra que solamente de audio por el tema del peso del archivo, que después es complicado subirlo y complicado descargarlo. Pero no tengo inconveniente. Pero bueno, ahí ustedes lo conversan para ver el tema de su tope de horario. Lo ideal sería que tuviesen la disponibilidad para que puedan cursar ambos módulos, porque ambos son relevantes de cara al módulo de integración y son materias que van sí o sí en el examen de licenciatura. No sé si tienen alguna otra consulta o inquietud preliminar.
nosotros como primera clase debiésemos haber revisado el... ¿Se ve ahí la pantalla, cierto? No, profe, ahí sí. Ya. Nosotros debiésemos haber comenzado revisando el sílabo, pero entiendo que aún no está actualizado, así que aún no está disponible en Educandum ni se me ha sido enviado, pero me imagino que no ha variado mucho respecto de años anteriores. No sé si alguien sabe cómo se llama este módulo antes. Actualmente en la mayoría de ustedes se llama recursos procesales. No sé si alguien sabe cómo se denominaba antes. No sé si alguien alguna vez vio la malla académica antigua, la malla curricular. Ya, se llama impugnaciones. El módulo se llama impugnación de las resoluciones judiciales. ¿Alguien sabe a qué hace alusión, en términos simples, el concepto de impugnación, de impugnar algo? Hacer que se cambie algo que estaba como ya predeterminado. ¿Sí? Básicamente atacar algo. Ustedes cuando impugnan algo, básicamente lo están atacando, lo están cuestionando, porque su objetivo básicamente es modificar esa decisión, ¿cierto? Ese aspecto determinado como usted señala. Yo les pregunto a ustedes, ustedes durante su vida universitaria, durante estos años que llevan en la universidad, ¿alguna vez han impugnado algo? ¿Ustedes creen que alguna vez han ejercido algún acto de impugnación? Sí. Por ejemplo. El semestre pasado con una pregunta del examen de teoría del negocio jurídico. ¿Ya? Según mi argumentación, era una respuesta correcta y según la pauta era otra. Y al final tuve la razón, pero gracias al argumento que la profesora dijo que estaba tan bien estructurado que al final me dio la razón. ¿Y cómo se denominaba ese acto a través del cual usted plasmó esa impugnación? Ay, no sé, no entiendo la pregunta. Es que ese acto que usted hizo, que usted le pidió a la profesora que repensara la calificación que le dio en su pregunta, está regulado en el reglamento académico. Ustedes tienen la posibilidad, dentro de quinto día hábil, después que se le entrega la prueba, de solicitar eso a los profesores, cuando no están conformes con una calificación. Ese acto, que es un acto de impugnación, ¿se acuerdan cómo se denomina, no? De hecho, en el formato que les da la escuela, dice arriba. Solicitud de apelar. Reconsideración. De reconsideración. Eso es una reconsideración. La apelación, como nombró una compañera, es un tipo de impugnación diferente. Después vamos a ver que el recurso de apelación es de los recursos más clásicos en el derecho procesal, sobre todo en el derecho procesal civil. Pero tiene una gran diferencia con estas denominadas solicitudes de reconsideración. Después vamos a ver la diferencia. Pero eso es como para que entiendan un poco el concepto de impugnación, y es de eso lo que trata este módulo, de una especie de impugnación, que son los recursos procesales. De igual forma que en la vida, en cualquier aspecto, por ejemplo, en la vida universitaria pueden haber ciertas irregularidades en las decisiones, por ejemplo, la calificación de la compañera, uno tiene el derecho de solicitar la impugnación de ese acto, de solicitar su revisión, y con la esperanza de obtener un resultado distinto. En el caso de la compañera, ella mencionó un tema muy importante. Ella no le solicitó la reconsideración a la profesora simplemente porque sí nomás, porque se le dio la gana, sino que, y la profesora tampoco lo acogió porque sí, sino que lo acogió por una razón en particular. ¿Se acuerda lo que usted dijo, no? ¿Por qué razón su profesora acogió su reconsideración? Porque mi argumento estaba tan bien estructurado que me dio la razón. No porque haya estado la respuesta correcta. En sí, la respuesta no estaba correcta, pero estaba tan bien formado con lo que era lo pasado ahí en clases que al final me le dio la razón. O sea, su solicitud de reconsideración estaba debidamente fundada, tenía fundamento para ello. Mire, usted tocó un punto también importante que es un poco como yo opero.
Ustedes saben que el derecho todo se discute. Siempre hay posturas mayoritarias, posturas minoritarias, y hay 20 teorías para un mismo punto. Para efectos de las pruebas, la teoría que ustedes me den, yo se la voy a considerar correcta, independiente que aparezca o no en la pauta. Pero lo que sí tiene que tener esa respuesta sustentada en una teoría minoritaria es el fundamento de esta teoría. ¿Se entiende, no? Ustedes ya vieron el sumario, juicio sumario, ¿no? No, viene en el semestre siguiente. Ejecutivo. Ejecutivo ya no lo han visto, ¿no? Sí, ese sí. Ya, pero ejecutivo va con sumario. En la mayo, ¿no? Sí, O ejecutivo viene después de recursos. y lo que dice la compañera también, juicio ordinario, y hicimos como menciona lo que era el juicio ejecutivo en parte del... Ah, ya, pero procedimiento ejecutivo, procedimiento sumario y procedimiento especiales viene el semestre siguiente, porque erramos segundo semestre. Sí, todavía no vemos sumario. Pero negocio jurídico lo vieron, y por ejemplo, la clásica discusión sobre si el Código Civil acepta o no la teoría de la inexistencia. Ya, bueno, si esto fuese civil, por ejemplo, y alguien me dice que sí, y fundamenta fundamenta correctamente de por qué se acoge la inexistencia, la respuesta para mí estaría correcta. Pero si simplemente dicen que se acoge la inexistencia haciendo que es la teoría minoritaria, la respuesta estaría incorrecta por falta de fundamento. ¿Se entiende, no? Porque durante el curso vamos a llegar a un sinnúmero de discusiones y siempre hay una teoría mayoritaria, a veces ampliamente mayoritaria, pero si ustedes responden con la minoritaria está correctamente fundamentada, está correcto. ¿Se entiende, no? Ya. Sí, profesor. Perfecto. Ya. Bueno, eso en términos generales trata el módulo de las impugnaciones o de un tipo específico de impugnaciones que se refiere a los recursos procesales. Y obviamente en el ámbito civil, sin prejuicio de lo cual obviamente el derecho procesal civil establece la base de los recursos para la otra área del derecho, ya sea el derecho procesal laboral, derecho procesal de familia y derecho procesal penal, sin perjuicio que los recursos de procesal penal ustedes lo van a ver específicamente en su curso de derecho procesal penal. En cuanto a las evaluaciones, entiendo que se mantiene lo general de todo ramo semestral. 2 pruebas de carácter parcial, que entiendo que cada una vale un 30%, y finalmente un examen acumulativo que valdría un 40% de la nota. Entiendo que también tienen derecho a una prueba recuperativa de cualquiera de las pruebas parciales, y además tienen un derecho a un examen opcional en caso que les vaya no tan bien en el examen ordinario. Eso se ha mantenido todos los semestres, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Y obviamente las pruebas se van a mantener en esta modalidad online. Ya. Otro punto es que ustedes acostumbran a participar en seminarios, congresos o actividades por el estilo, ¿no? ¿O no son muy fan de la actividad académica? No, no mucho. O sea, sí son llamativos, pero no he participado, al menos yo no mucho. Ya miren, este semestre, si participan en actividades, en seminarios, conversatorios, lo que sea, que hoy en día se están realizando a través de modalidad online, si participan y se sacan un pantallazo que acredite que participaron en la actividad, yo otorgo décima a final de semestre por participación en ese tipo de actividades. Obviamente actividades que se vinculen con el derecho procesal y ojalá, sobre todo, en temas de carácter recursivo. Así que si pueden participar, se organizan como grupo, participan, se conectan un rato si quieren, se sacan la foto y luego me pueden mandar una planilla que
dé cuenta del seminario en el que participaron, qué alumnos participaron, con el respaldo correspondiente, y yo lo considero como una actividad, como una especie de taller, y les voy asignando notas en sus respectivas evaluaciones que algunos quizás les pueden ayudar hasta aprobar y a otros les sirve para aumentar o tener una mayor calificación. ¿Está claro ese punto también, o no? Sí, profe, quedó súper claro. Ya. En cuanto al material a utilizar, yo les voy a ir enviando, o sea, no, ahí una compañera pregunta, es cualquier seminario, ustedes pueden elegir el seminario que a ustedes se les dé la gana, que ustedes encuentran, lo pueden ir, bueno, los que yo sepa, se los voy a publicar en Educandus para que sepan. Si alguien sabe de otro, lo comparten ahí a través de WhatsApp y ustedes participan en el que ustedes gusten. Lo ideal es que sean, obviamente, seminarios del área de Derecho Procesal y ojalá de materia recursiva. Hoy, como está en boga todo el tema de la reforma al Código de Procedimiento Civil, por el nuevo Código Procesal Civil, obviamente que el tema de la modificación al sistema recursivo es de mucha discusión actualmente. Así que ustedes pueden elegir el seminario que gusten, pero ojalá sea del área pertinente a este módulo en particular. Profe, ¿cuántos Dígame. seminarios podemos ir? ¿Cómo? ¿A cuántos seminarios podemos ir? Porque como dijo que iban a tener décima, entonces... A todos los que ustedes gusten, pero la idea es que participen efectivamente. Ahora, no crean que van a terminar aprobando el 100% del módulo por el solo hecho de participar, pero bueno, sí, pero tampoco hay que abusar. Pero miren, yo en otra universidad una vez ofrecí que si alguien participaba en las jornadas nacionales de Derecho Procesal, le aprobaba el módulo. Lamentablemente, justo ese año no se hicieron, pero lo ofrecí en un minuto. Pero ya eran las jornadas nacionales, era diferente que solamente una actividad de una hora, una hora y media. Pero se entiende, ¿no? O sea, se entiende con el procedimiento, ustedes participan, le sacan un pantallazo al Zoom o la plataforma que sea que acredite que ustedes participaron, y luego me mandan, se coordinan entre ustedes para mandarme una lista de los seminarios que participaron y los alumnos que participaron en ellos. ¿Quedó claro, no? Sí, profe. Profe, yo tengo una consulta. Dígame. La modalidad de las pruebas. A mí la escuela aún no me manda el instructivo de evaluación de este semestre, pero si se mantiene lo de año anterior, obviamente va a ser modalidad online. Yo al menos acostumbro a que a X horas subo el archivo PDF en Educando, ustedes lo descargan y tienen plazo hasta cierta hora para enviarme el archivo con las respuestas correspondientes a mi correo institucional. No uso la plataforma de Educando porque entiendo que tiene un problema que se va pasando de pregunta en pregunta. Usted no puede responder la pregunta 5 si es que no respondió la 4, la 3, la 2 y la 1. No sé si aún persiste ese problema. Por No, eso el año pasado simplemente... nosotros tuvimos evaluaciones por Educandus y se podía retroceder. Quizás lo unificar. Pero Sí, al menos yo uso eso. Subo el PDF o el Word a Educando, ustedes lo descargan y tienen determinado plazo para responder y enviar la respuesta al correo. ¿O usted se refería al tipo de pruebas que hago? No, o sea, eso como saber si era oral o escrita más que nada. No, yo escrita en este contexto no me gustan mucho las pruebas orales. Escritas solamente. Sí tienen un poco todo, hay una parte conceptual que en realidad es súper fácil porque hoy se tienen todos los apuntes o los manuales a mano, así que no tiene mucha gracia, pero sí hay una parte obviamente dogmática y hay otra parte que es eminentemente de aplicación. Por eso a mí, para mí el tema de la práctica o la redacción forense es relevante, o sea, creo que es esencial en cualquier ramo de derecho procesal, y sobre todo porque ustedes ya el próximo año, en marzo, tendrían que estar cursando el módulo de integración 2, que es eminentemente práctico, o sea, tienen que simular un procedimiento y los recursos son parte de esos procedimientos. Y también, obviamente, eventualmente, cuando ingresen a su clínica, a su práctica profesional y todo lo posterior. ¿Alguna otra consulta o duda sobre cómo se va a desarrollar el módulo?
O cuando nos envíen el sílabo, en todo caso lo vamos a revisar en detalle. Eso en cuanto a la Profe. evaluación. Dígame. ¿Van a haber talleres? ¿Usted dice como talleres con décimas, cosas por el estilo? No, cualquier tipo de taller puede ser evaluado, puede ser para ayudar y esas cosas que algunos profesores lo hacen. Sí, por supuesto. O sea, además del tema de la participación en seminarios, van a haber talleres que también obviamente lo voy a vincular al tema de la reacción forense. O sea, lo ideal es que salgan al menos sabiendo redactar, sabiendo plasmar al menos los recursos ordinarios de mayor uso en la práctica. Y obviamente van a tener, no le puede asignar una nota, o sea, no es que un 10% del módulo va a estar ligado a los talleres, sino que siempre van a llevar décimas asociadas, o sea, el taller siempre los va a beneficiar en caso que lo realicen y lo realicen bien y nunca los va a perjudicar. Así que son como talleres opcionales y que llevan décimas asociadas, no un porcentaje del producto del módulo. Pero ahí los vamos a ir coordinando, sobre todo con el ayudante. ¿Ustedes ya lo conocen o no? ¿A Tomás? No, profe. No estaba en el El grupo de Tommy, WhatsApp, ¿no? Ah, el Tomás. Ah, sí. Él. Profes, no me quedó claro algo. Dígame. De que cuántas horas de clase iba a hacer usted. Porque son 3 bloques juntos y hoy día, por ejemplo, tuvimos con la directora de escuela y dijo ¿Ya? que ella por lo menos iba a hacer como hora asíncrona Ujú. y hora asíncrona y máximo 50 minutos por bloque. Y Sí. la otra profesora que teníamos el día anterior hace 45 minutos por bloque, tiene 4 bloques y hace 3 y el otro es asíncrono. Sí, Entonces, yo soy de la idea de 45-15, 45 minutos de clase, 15 minutos de break, volvemos al otro bloque, lo mismo. Y bueno, conforme, yo creo que 2 horas de clases y 1 hora de estos trabajos de carácter autónomo, es decir, yo tengo una pura duda de funcionamiento. Esta hora de trabajo autónomo, ¿ustedes se quedan conectados o se desconectan? Eso es de libre elección de ustedes, ¿cierto? depende, porque por ejemplo hay una profesora que nos hace guías como de la materia que va pasando. Y ¿Ya? ella en caso de duda se queda y está el micrófono apagado y en caso de que alguien lo necesita, lo prende y le pregunta a la profesora. Pero Ah, los otros profesores nos dejan ahí trabajar autónomamente y uno le pregunta la semana siguiente si tiene duda. claro. La semana siguiente se puede revisar el taller que ustedes hicieron con la retroalimentación correspondiente. A mí al menos me acomoda eso, de los 3 bloques, 2 que sean de la clásica clase de materia y el tercero de ya sea de guías, talleres o actividades que vamos revisando la semana siguiente con la correspondiente retroalimentación y la adición de décimas correspondientes si es que lo ejecutaron y lo ejecutaron bien. Pero quiero que Profe. vean el tema de su tope con contratación, porque ahí no sé si hacer el taller la primera hora o dejarlo para la última. Sí, yo eso le quería pedir, perdón, yo solo quería pedir que la hora de trabajo autónomo fuera la primera, porque justamente la última hora que tenemos con usted es la última hora y la tenemos Sí. libre. O sea, me refiero que no tenemos tope. Eso podría ser, o sea, desde la próxima clase, o sea, en realidad no creo que desde la próxima semana, sino porque hay que pasar un poco de materia para hacer un taller, sino que, bueno, podríamos iniciar en la sesión de las 3:30 con la entrega y la explicación de la actividad. Bueno, ahí ustedes son libres de quedarse conectados, o no, yo voy a estar acá, total, estoy en la oficina, así que voy a estar siempre disponible. Ustedes son libres de trabajar. Y la clase iniciaría en la hora del segundo bloque, que entiendo es a las 4:40, si mal no me equivoco. Y ahí hacemos una breve revisión de la actividad del taller y continuamos con las clases. No sé si les parece esa estructura en principio, sin perjuicio de lo que después decían respecto al horario. Pero igual va a ser complejo porque si usted nos da la actividad al principio
y la tenemos que presentar después, igual va a ser Ah, como... ya, sí, tiene absolutamente toda la razón. Y ahí me Pero, profe, complica un ¿podría poco. hacer Profe, una votación? Así podría más o menos tener un catastro, aparte de quedar las clases grabadas, de qué poder hacer y así postularlo a pero a la escuela, de qué se puede hacer, pues los compañeros que tienen tope. Porque, bueno, la otra opción es que ya, la primera es de actividad o trabajo, pero que no estén obligados de entregarlo al tiro. O sea, el alumno que puede trabajar durante esa hora, perfecto, y los que no, lo veremos la próxima semana. sí, eso le iba a decir, profe, que por ejemplo Sí, podríamos hacer las primeras, o sea, tenemos 3 horas, empezamos la segunda hora y la tercera, esas serían como la clase sincrónica, y a la siguiente semana revisar en esa hora como la retroalimentación y ahí los compañeros que no van a estar en esa hora pueden revisar la grabación, pero ahí ya el trabajo ya va a estar hecho, vamos a tener como el plazo de una semana a otra para hacer el Sí, taller en el fondo. claro, me parece. La primera hora la dejamos para actividades. Bueno, el alumno que puede permanecer, permanece, pero en principio las clases propiamente tal empezarían en el segundo bloque. Así al menos, pucha, en el caso que pierdan, van a perder un bloque y no los dos. Porque igual veo difícil que la escuela pueda modificar el horario, porque me imagino que tendrán que modificar varios bloques para que les pueda cuadrar. Ya, entonces en principio vamos a quedar con esa división o con esa estructura. La primera hora de trabajo autónomo, en la segunda se empieza la clase y se revisaría a la semana siguiente de la cual se entregó esa actividad. ¿Ok con ese punto, no? Ya. En cuanto material de estudio, usted ubica al profesor Palomo, ¿no? Diego Palomo. Sí. Ya, él sí, tiene un profe. libro de recursos procesales civiles con el profesor Bordalí y Cortés, que entiendo que está disponible en las bases de datos de la universidad en versión online. No sé si tienen acceso a las bases. Creo que incluso desde la misma biblioteca de la UTAL está disponible el acceso al libro en formato digital. Sí, profesor, y aparte el ayudante lo acaba de enviar por el grupo WhatsApp para que Ya, revisen los pero otros compañeros. ojo con el libro, que no sé si el ayudante tiene la segunda edición, porque la segunda edición incorpora las modificaciones de la ley de tramitación electrónica, y la ley de tramitación electrónica introdujo varias modificaciones, sobre todo el recurso de apelación. Bueno, ahí me Sí, indican que es la profesor, segunda. es la Ya, segunda, sí. ese sería el libro base, sin perjuicio que también se pueden guiar por el manual de recursos de Cristian Maturana y Mario Mosquera. Ese no sé si está disponible online, pero probablemente si lo buscan en Google les va a aparecer inmediatamente alguna versión en PDF. Cualquiera de los dos manuales, perfecto. La única diferencia es que Maturana va haciendo una como intercalación entre los recursos civiles y los recursos penales. Cuando explica la reposición en materia civil, acto seguido explica la reposición en materia penal. Cuando explica la apelación, acto seguido explica la apelación en materia penal. Y no sé si Maturana incorporó las modificaciones de la ley de tramitación electrónica. Así que si se quieren ir a lo seguro, el del profe Palomo, que además incorpora modelos de escrito, si mal no recuerdo, modelos escritos y modelos de resoluciones para cada medio de impugnación. Así que ahí les va a servir bastante para ir viendo la materia, los requisitos, y ir viendo cómo se plasman en la práctica. Y lo otro, todos tienen acceso al PJUD, ¿cierto? Todos alguna vez han entrado a la página del Poder Judicial, han revisado alguna causa, algo por el estilo, ¿no? ¿Hay alguien que nunca haya entrado al Poder Judicial? ¿Hay alguien que nunca haya visto un expediente o hoy en día una carpeta electrónica?
Ya voy a subir entonces que todos han tenido al menos ese acercamiento con un procedimiento. Ya. Empecemos entonces. Ustedes entiendo que hasta, según Sumaya, han visto derecho procesal orgánico, todo el tema vinculado a la jurisdicción, a la competencia, a los tribunales auxiliares, y han visto derecho, o sea, la teoría general del proceso, el juicio ordinario de mayor cuantía, disposiciones comunes a todo procedimiento. Esa es toda la materia que han visto en procesal civil, ¿o no? Porque ahora tienen que ver recursos y el próximo semestre ejecutivo y sumario. Bueno, y procedimiento especial. ¿Correcto hasta yo, no? ¿Recuerdan esas materias? Jurisdicción, competencia, tribunales, auxiliares, Sí, resoluciones profe. judiciales, notificaciones, plazos, el periodo de discusión, el juicio ordinario, la fase probatoria. Sí, lo vimos el año pasado. Ya, perfecto. Entonces, recuerdan, se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Ya. ¿Recuerdan un poco de la trilogía del derecho procesal, que se hablaba que tres de las instituciones más importantes se vinculaban a la acción, a la jurisdicción y al proceso? ¿Alguien me puede decir qué entienden por jurisdicción? O sea, por acción. ¿Qué concepto les quedó dando vueltas sobre la acción? ¿En qué consistía la acción? ¿Qué importancia tenía? ¿Qué implica accionar? Así lo vieron el semestre pasado solamente. ¿Puede dar comienzo a una demanda? Ya uno podría decir que la acción se plasma a través del escrito judicial de la demanda. La demanda no es más que el vehículo en el cual, claro, uno introduce la pretensión y plasma la acción, o sea, a través de eso uno acciona. ¿Pero qué era accionar? Acción también lo ven en derechos fundamentales. Se dice que uno tiene Es un la derecho... facultad de impulsar la actividad jurisdiccional, ¿o no? Sí, básicamente consiste en el derecho que tiene cualquier persona a poner en movimiento la actividad jurisdiccional que ejercen los tribunales de justicia, y se dice que es un derecho de carácter fundamental, que estaría recogido en nuestra Constitución y tratado internacional. Y si usted lo lleva al procedimiento, como dijo la compañera, este derecho a accionar, esta acción, se manifiesta o se concreta en su escrito de demanda que usted estudió en el juicio ordinario de mayor cuantía. Entonces la acción desenvuelve o pone en movimiento a la jurisdicción. ¿Y qué era la jurisdicción entonces? En palabras simples, no necesito el concepto doctrinal completo y perfecto, me basta que tengan nociones de qué son estas instituciones, para que después nos sea mucho más fácil entender toda la lógica de los recursos. Es como la facultad, el poder de ver, si no me equivoco, que comenzaba de poder accionar en cierto territorio, porque no todos los territorios, o sea, no todos los lados son competentes para poder accionar. No cualquier tribunal tiene competencia para ejercer jurisdicción en cualquier territorio, ya se entiende. Pero este poder de ver que tienen los tribunales de justicia, ¿para qué es? ¿Qué se hace a través de la jurisdicción? Para aplicar derecho. Ya, pero había tres palabras clave que se vinculaban con los momentos o fases de la jurisdicción. Cuando se ejerce la jurisdicción, ¿qué hace un tribunal? Porque el aplicar derecho uno lo podría ver como la fase cúlmine. Hay que hacer algo antes que el tribunal resuelva, decida o aplique el derecho. Los tribunales
en base a las jurisdicciones, conocer. Ya, un tribunal además, un tribunal primero conoce de un asunto, un conflicto jurídico. Luego de que lo conoce, ¿qué hace? Ya, y esa aplicación también tenía como un nombre. Bueno, ahí una compañera escribió conocer, juzgar y hacer ejecutar los juzgados. Efectivamente, la jurisdicción, la actividad jurisdiccional se desenvuelve a través de estos tres momentos o fases. Un tribunal primero conoce, un tribunal después juzga, resuelve, o como ustedes dicen, aplica el derecho, y eventualmente, posteriormente y eventualmente, tiene que hacer ejecutar los juzgados si es que el condenado no lo cumple voluntariamente en aquellas sentencias que son susceptibles de ejecución. Y esta primera... grabando? Ay, tiene toda la razón. Parece que sí o no. Ah, no. A ver, recuerdo. Ahí sí, ahí está grabando, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, para que aparezca en la grabación, teníamos el concepto de acción que hacía alusión a el derecho que cualquier persona tiene a poner en movimiento la actividad jurisdiccional. La actividad jurisdiccional la ejercen los tribunales de justicia y consistía básicamente en este poder deber para conocer, juzgar y hacer ejecutar los juzgados. Y este primer momento, esta primera fase en que un tribunal conoce de algo, conoce de un conflicto jurídico. ¿De qué conoce el tribunal? No sé si se acuerdan de esa como subdivisión. Los tribunales conocen de dos cosas, de dos aspectos. Recuerden que esta acción se materializa en una demanda, en un escrito judicial de demanda. ¿Qué le dan a ustedes a conocer al tribunal a través de este escrito de demanda? Los hechos y el derecho. Los hechos y el derecho. Entonces hay una parte fáctica, una parte que se refiere a los hechos, y hay una parte jurídica, que se refiere obviamente al derecho, a la norma jurídica aplicable. Y estos dos aspectos que nombra el compañero, de los hechos y el derecho, en el proceso civil, que es lo que usted ha visto y a lo que a nosotros nos interesa hasta este minuto, ¿qué es más relevante o qué es más importante desde el punto de vista de ustedes como futuros abogados, como futuros litigantes? ¿Cuál de esos dos aspectos tiene que tener más claridad y más precisión? ¿Los hechos o el derecho? Los hechos. Ya, los hechos. ¿Por qué usted cree que los hechos? ¿Por qué usted cree que los hechos tienen algún grado mayor de relevancia o que requieren más precisión o más atención de parte de usted a la hora de redactar su demanda en un proceso civil? Porque al final los hechos son los que se pueden utilizar también como prueba. O sea, no es que se utilicen como prueba, sino que respecto de ellos recae la prueba. Pero, además de eso, ¿qué pasa si usted omite alegar un hecho en una causa en concreto? ¿El tribunal lo puede suplir? ¿Puede agregar él ese hecho, investigarlo de oficio y agregarlo, incorporarlo a un procedimiento? Generalmente el tribunal no, bueno, la mayoría de las veces, casi regla total, no actúa de oficio los tribunales. Por principio de pasividad o, si se quiere, el principio dispositivo del procedimiento civil. Pero ¿qué pasa si usted omite citar una norma jurídica o incluso la cita erróneamente el derecho? ¿El tribunal está imposibilitado de aplicar esa norma que usted no citó o que citó erróneamente? Hay una máxima latina que se vincula con el conocimiento que el tribunal tiene de las normas jurídicas. Ahí está escribiendo, parece, no sé. ¿No se acuerdan del iura novit curia, que el juez conoce el derecho? Y que por lo tanto no queda vinculado a la aplicación de las normas jurídicas que usted le pide, sino que él puede aplicar el derecho que él cree aplicable al caso concreto. ¿Recuerdan eso, no? Más o menos una noción. Y ahí el compañero me dice que sí. Ya, entonces tenemos esta primera fase, este primer momento que se conoce el hecho
y el derecho. Y el tribunal eventualmente va a juzgar, va a resolver respecto a eso, con la alegación del demandante y con la eventual defensa del demandado. Esta segunda fase, esta fase de juzgamiento, de resolución. ¿Me disculpan un segundo? Disculpen. Esta segunda fase de conocimiento, o sea, de juzgamiento, de resolución, ¿con qué acto se manifiesta? ¿Con la sentencia? Definitiva. ¿Con qué sentencia específicamente? Definitiva. Ya, con la sentencia definitiva. Ya. Y el tercer acto, o sea, el tercer momento, la tercera fase, esta eventualidad, esta eventual ejecución, ¿con qué uno lo relaciona generalmente? Que aún no lo han visto, pero probablemente lo escucharon en algún módulo. ¿Se acuerdan cuál es el mecanismo que se utiliza para hacer ejecutar los juzgados, no? Con el juicio ejecutivo, ¿no? Sí, el juicio ejecutivo. Y hay otro procedimiento quizás más pequeño que también se menciona generalmente paralelamente a un juicio ejecutivo, que se solicita ante el mismo tribunal que dictó la sentencia, dentro del plazo de un año. El cumplimiento incidental. La fase de ejecución generalmente se asocia al juicio ejecutivo y al cumplimiento incidental sin perjuicio de la existencia de otros procedimientos especiales de ejecución. Entonces ahí vamos recordando un poco la noción de acción, la noción de jurisdicción y sus tres momentos, sus tres fases, y finalmente llegamos a lo que era el proceso. ¿Se acuerdan qué era el proceso? Como en palabras simples que se entiende por proceso. Está todo encadenado, o sea, la acción pone en movimiento a la jurisdicción y la jurisdicción se desenvuelve a través del proceso, o sea, al fin y al cabo. Entonces, ¿qué es el proceso? ¿No se acuerdan de esta definición clásica que dice que el proceso es un conjunto de algo? Conjunto de actos. ¿Ya? Y ese conjunto de actos, ahí más abajo aparece que es una institución dinámica, o sea, un conjunto de actos que se va desenvolviendo progresivamente, y todo ese conjunto de actos que se desenvuelve tiene una finalidad en específico. Resolver el conflicto jurídico. Resolver el conflicto jurídico. Y ese el proceso, que esta institución a través de la cual se desenvuelve la jurisdicción, básicamente hace posible los tres momentos o las tres fases de la jurisdicción. Está todo conectado. La acción pone en movimiento la jurisdicción y esta actividad jurisdiccional que desarrollan los tribunales solamente se puede desenvolver a través de un medio lícito, que es el proceso o el proceso judicial, el proceso jurisdiccional. Recuerden que el proceso es un mecanismo de carácter heterocompositivo donde la respuesta viene de parte de un tercero. Entonces ahí, un poco recordando lo que ustedes tuvieron que haber visto en la parte de teoría general del proceso, se entiende que este proceso es una institución dinámica, o sea, un conjunto de actos que se desenvuelve progresivamente y un conjunto de actos que pueden emanar de diferentes sujetos. ¿De qué sujetos pueden emanar estos actos que componen el proceso? Es que los procesos no son instantáneos, o sea, usted no presenta una demanda y tiene la respuesta al otro día, ni a la semana siguiente, sino que sucede una serie de actos que constituyen este proceso, esta realidad dinámica. Y esos actos emanan de diferentes sujetos. ¿Quiénes pueden ser estos sujetos que desarrollan esos actos?
Ahí una compañera dijo las partes, ¿sí? Hay actos jurídicos procesales que emanan de las partes, por ejemplo, la demanda, la contestación, los medios probatorios y en nuestro caso, particularmente los recursos procesales. El recurso procesal es eminentemente un acto de parte. Profe, los terceros también. Los terceros también. Por ejemplo, ¿qué acto es de un tercero? Que conforma también un proceso. Solicitar una herencia o algo que le pertenecía como en comunidad a alguien, también podría ser un tercero. Un tercero. Pero, ¿a qué se refiere con ello? Solicitar, o sea, ¿se refiere a una posición efectiva? No, que por ejemplo, en el caso de que hay una propiedad, o eran Ya. dueños de algo en conjunto, Juan y Pedro. Ujú. Y viene, no sé, Saúl y le pide, se quiere hacer parte del proceso porque dice que le pertenecía a él por ser socio. Ah, de no sé usted qué. se está refiriendo, claro, a la institución de las tercerías, los terceros coadyuvantes, los terceros Claro, independientes. Ahí. Pero mire, ahí la compañera, por ejemplo, menciona a los testigos, claro, los testigos son terceros. Hay ciertos sujetos que son terceros al juicio, pero que realizan actos que también conforman ese proceso o ese procedimiento. Por ejemplo, la declaración de un testigo es un acto de un tercero al juicio. El testigo no tiene ningún interés en el juicio, porque si lo tuviese, sería un testigo de carácter inhábil. Además de los testigos, que son terceros a un juicio y que realizan actos en ese juicio, ustedes en juicio ordinario también vieron a otro tercero que también participa en el procedimiento. Muy similar quizá a los testigos. Pero que también es un tercero que no tiene ningún interés comprometido en ese juicio. Porque en el caso de las tercerías que usted me plantea, esos terceros precisamente tienen intereses comprometidos en ese juicio. Si no, no podrían participar a través de una tercería. ¿Qué otro tercero totalmente ajeno a un juicio participa en un juicio sin tener interés en él? Ahí el compañero señala el perito. Efectivamente, los peritos, a través de su informe pericial que se solicita en una causa, también participa en un procedimiento. Hay otro muy importante que es un ministro de fe, que ustedes continuamente van a tener que ir requiriendo sus servicios para poder tramitar un procedimiento. Tienen a los testigos, tienen a los peritos. Hay un ministro de fe muy relevante en los procedimientos civiles, que de hecho participa en la prueba testimonial, participa en la absolución de posiciones, hace conocer a las partes y a terceros el contenido de ciertas resoluciones. Es un auxiliar de la Administración de Justicia. el receptor. El receptor judicial que participa a través de las notificaciones judiciales, por ejemplo. Entonces, este conjunto de actos puede emanar de las partes, de terceros y de alguien más. ¿Qué otro sujeto participa activamente, o sea, no activamente, no, pasivamente en un procedimiento? Dígame. Puede ser el tribunal. El tribunal, precisamente el tribunal. El procedimiento, el proceso lo constituye un conjunto de actos jurídicos procesales que emanan ya sean de las partes, de terceros, entiéndase por terceros sujetos que no tienen interés en el juicio, y por el tribunal. Los actos de los terceros que más nos interesan acá son los recursos procesales, pero el acto del tribunal que más nos interesa acá, ¿cuál será? ¿A través de qué acto principalmente actúa un juez en una causa? A través de las sentencias. O más amplio, a través de las resoluciones judiciales. Sí. Porque la sentencia, claro, sería una especie de resolución judicial. Entonces, ese acto nos interesa a nosotros, las resoluciones judiciales, que está íntimamente vinculado a este módulo, resoluciones judiciales que usted al menos vieron su clasificación, sus requisitos y sus efectos, porque los recursos procesales se dirigen precisamente a atacar resoluciones judiciales que conforman
este conjunto de actos que es el proceso. ¿Se entiende más o menos la idea, no? Como la lógica, la secuencia o la vinculación entre todas estas instituciones que ustedes ya vieron anteriormente. Si alguien necesita que lo repita o hay algo que no le quedó claro, dígalo con toda confianza. Voy a entender, voy a partir de la base que se entiende, entonces. Ya. Ustedes también tuvieron que haber visto en algún momento que también se dice que el proceso es una creación artificial del hombre. O sea, los procesos jurisdiccionales no existen en la naturaleza, no lo encontramos botados por ahí, sino que el hombre, cada estado, va creando su propio proceso jurisdiccional. Así hay un tipo de proceso en Chile, habrá otro en Argentina, sobre todo los estados que son, o sea, en los países que tienen diferentes estados, hay otro en Brasil, Estados Unidos, etc. Pero también deben recordar que el proceso, para que se entienda como tal, según la jurisprudencia, tiene que hacer posible cada uno de los momentos jurisdiccionales. Lo que más o menos les decía, el proceso tiene que hacer posible la fase de conocimiento, tiene que hacer posible la fase de juzgamiento y tiene que hacer posible esta eventual fase de ejecución. Entonces, se dice que el proceso es ese conjunto de actos que se desenvuelve progresivamente, que emana del juez, de las partes o de terceros, y que tiene por finalidad resolver un conflicto de relevancia jurídica, de manera permanente en el tiempo. ¿Se acuerdan a qué hace alusión esa parte de la definición que habla de una resolución inalterable o permanente en el tiempo? Sí, una sentencia definitiva. No necesariamente, porque de hecho las sentencias definitivas son impugnables. Se puede deducir, por ejemplo, un recurso de apelación sobre ello. Entonces, la sentencia definitiva no es permanente, su decisión no es permanente en el tiempo. Pero hay otra institución que puede emanar de una sentencia definitiva que le hace carácter de permanente o de inmutable, que en cierto sentido nos da seguridad jurídica de que esa decisión no se va a modificar. ¿Las que se encuentran firmes y ejecutoriadas? Ya, y las sentencias definitivas que se encuentran firmes o ejecutoriadas, ¿qué efecto producen? Cosas juzgadas. Ya, por ahí va el tema. Entonces, claro, la finalidad del proceso es lograr esta decisión firme que produce el efecto de cosas juzgadas. Y eso nos da la certeza jurídica, la seguridad jurídica, que esa resolución de ese tribunal no se va a modificar posteriormente. Ahora, el proceso, que es este conjunto de actos que se desenvuelve progresivamente, que es una cantidad gigante de actos, ¿quién determina en qué forma y en qué oportunidad se realiza cada uno de esos actos? O sea, en qué forma y en qué momento se presenta la demanda, en qué forma y en qué momento se notifica, en qué forma y en qué momento se contesta, en qué forma y en qué momento se rinde la prueba. ¿Quién determina eso? La norma. Ya la norma uno podría decir, claro, el legislador, la ley, dependiendo del tipo jerárquico de norma, pero es otra institución que ustedes también estudiaron el semestre pasado, que quizá una institución, un concepto que se confunde mucho con el de proceso, pero que no son lo mismo. ¿El procedimiento? Los procedimientos. El procedimiento determina de qué forma y en qué oportunidad se va a desarrollar cada acto que conforma el proceso. Ustedes hasta ahora han estudiado un único procedimiento, el procedimiento ordinario de mayor cuantía. Pero también habrán escuchado que existe el juicio sumario, los procedimientos ordinarios de menor o mínima cuantía, que hay procedimientos especiales en materia de familia, hay otros procedimientos para laboral, hay otros procedimientos para penal, tributario, ambiental, económico, etc. Entonces hay un sinnúmero de procedimientos y un sinnúmero de procedimientos que va fijando de qué forma y en qué momento se va desarrollando cada acto en particular. ¿Se sigue la lógica, no? El proceso es algo abstracto, un conjunto de actos, pero cada procedimiento va concretizando y va regulando de qué forma se van desenvolviendo esos actos. ¿Se entiende el punto, no? O sea, el procedimiento civil determina en qué forma y en qué momento se presenta la demanda, pero el de familia hace lo mismo respecto a su demanda en la materia de familia, laboral,
lo mismo. Así nuestro procedimiento civil va a regular la apelación en materia civil, en qué momento se presenta, con qué requisitos, y otro tanto hace la ley, el procedimiento de familia, respecto de la apelación en sede de familia. Ahí mucho se decía que el procedimiento era como la cara externa del proceso, una cuestión meramente formal. Ya. Y este procedimiento, que como dijo el compañero, lo crea la norma, la ley, ¿es indiferente cómo se cree? O sea, ¿el Estado de Chile puede crear el procedimiento que se le dé la gana, de la forma que quiera? ¿Es de libre configuración? Que también lo vieron. Tuvo que haber visto en teoría general e incluso en derechos fundamentales. ¿Tiene que garantizar un debido proceso? Sí, por ahí va el tema. Se parte de un tope que tiene que garantizar lo que uno entiende por debido proceso, o como habla nuestra Constitución, un racional y justo procedimiento. El compañero dice que está sujeto a ciertos principios. Sí. Y ahí tuvieron que haber visto diferentes principios, que generalmente se establecen por orden jerárquico, en que en un primer lugar se habla de principios jurídicos naturales, o también lo que nosotros entendemos por garantías de un debido proceso. ¿Se acuerdan que está un escalón más abajo de las garantías de un debido proceso? Algunos se habla de principios jurídicos técnicos. Algunos dicen que los principios jurídicos naturales o estas garantías del debido proceso no se pueden tocar. Tienen que ir sí o sí en todo procedimiento. Pero más abajo hay unos principios que uno puede elegir. Uno puede optar entre uno u otro según el tipo de procedimiento que el legislador quiere. ¿Se acuerdan de este segundo grupo de principios? O de principios jurídicos técnicos, si se quiere. Algunos hablan hasta de sistemas procesales. Que el legislador puede optar entre uno u otro sistema, dependiendo del tipo de procedimiento que usa. Profesor, aquí hace referencia al, por ejemplo, el principio de escrituración, que está No, dentro eso está más abajo. La escrituración y la oralidad es lo que se habla de principios formativos del procedimiento o reglas procesales, que es jerárquicamente más bajo. Pero entre medio hay otros principios, que generalmente se subdividen como en dos sistemas, básicamente. ¿Sistema dispositivo y sistema legal era? O el sistema inquisitivo, que también se le suele llamar. Dependiendo del tipo de interés jurídico que hay en juego, que se vincula a ese procedimiento, el legislador puede optar entre un sistema de carácter dispositivo o en uno de tipo inquisitivo. ¿Se acuerdan a qué se referían los sistemas dispositivos? Que se supone es el en el cual se sustenta todo nuestro proceso civil, un procedimiento de carácter dispositivo. el dispositivo, era el caso en que las partes otorgaban al tribunal los medios de prueba, ¿o no? Sí, se vincula en cierta manera con el tema de la aportación del material probatorio. Pero hay otras consecuencias que van mucho antes. Por ejemplo, ¿quién inicia un procedimiento civil? Solamente las partes. Solamente las partes, ¿cierto? A través de la demanda, y algunos dicen, bueno, a través de las medidas prejuiciales. ¿Quiénes determinan qué se va a discutir en un proceso civil? Las partes. Las partes, al juez no le compete decidir si esto se va a alegar o esto no, sino que son las partes las que determinan cuál es el conflicto jurídico. ¿Y el juicio civil, uno está obligado a que termine por sentencia definitiva o las partes lo pueden terminar anticipadamente? Cuando ellos deciden ponerle término al proceso. Por ejemplo, ¿a través de qué medio las partes le pueden poner término anticipadamente sin esperar la Desistimiento. Más allá de eso, más fuerte que el desistimiento. La conciliación o la mediación. La conciliación, el avenimiento, la transacción, la mediación, aunque es más propia del procesal de familia, y el juez queda vinculado a lo que las partes le piden, ¿o no? En un juicio civil, en un procedimiento dispositivo.
¿Se acuerdan eso del tema de la ¿Cómo, ultra profe? petita, la extra petita? Que si el juez queda vinculado a lo que las partes le piden, al conflicto jurídico que las partes determinaron, ¿el juez queda constreñido a eso, vinculado a eso, No. en un sistema dispositivo? Mm. Sí, profe, el juez no Sí. puede ir más allá de lo pedido ni menos de lo pedido. Bueno, claro, ahí está el tema de la ultra petita, la infra petita, la citra petita, incluso la extra petita. Pero efectivamente ahí se genera una vinculación que se vincula con el tema del principio de la congruencia entre lo que las partes piden y lo que el juez tiene que conceder o lo que el juez tiene que resolver. Como en materia civil, en los procedimientos civiles, lo que se discute es eminentemente patrimonial, la gran iniciativa es de las partes y por eso se opta por un sistema de carácter dispositivo. En otros procedimientos, donde el conflicto jurídico, donde los intereses en juego miran más a la sociedad, más a lo público, la tendencia es que se le otorgue menor preponderancia o menor iniciativa a las partes y por lo tanto más poderes ¿a quién? Si le restamos protagonismo a los litigantes y le otorgamos más poder o más iniciativa a qué sujeto dentro del proceso, al tribunal. Al tribunal. Y ahí podemos ver quizá ejemplos en los procedimientos laborales o los procedimientos de familia en que parece que los intereses sobrepasan lo meramente individual, lo meramente patrimonial. Porque hay niños, niñas vinculados, involucrados, adolescentes, algún sujeto de lo que se habla del cónyuge más débil también, entonces hay sujetos en situación de inferioridad y por lo tanto parece que el interés sobrepasa lo meramente individual y quizá ahí el Estado tiene que meterse un poco más. Digo quizás porque eso depende de la visión que cada uno tenga respecto del proceso. Entonces, tenemos principios jurídicos naturales, o lo que uno vincula a la garantía de un debido proceso o racional y justo procedimiento. Más abajo tenemos estos denominados principios jurídicos técnicos o sistemas procesales, como el dispositivo o el inquisitivo, en que el legislador puede optar entre uno y otro. Y más abajo tenemos lo que se denomina como reglas procesales o principios formativos del procedimiento. El compañero nombró uno, por ejemplo, habló de la escrituración. ¿Qué otra regla procesal conocen? Por ejemplo, no hay problema en que un procedimiento sea oral y no hay problema que un procedimiento sea escrito. No hay ningún problema. No hay mayor implicancia. Pero sí hay implicancia en que se establezca, por ejemplo, en un procedimiento la posibilidad de defenderse y en el otro se prohíba la posibilidad de defenderse. En un caso simplemente la opción entre una u otra regla procesal, escrituración y oralidad, y en el otro caso estaríamos lisa y llanamente pasando por encima el derecho a la defensa. Ahí el compañero habla de la economía procesal, pero hay otras reglas que generalmente siempre van de a dos. Oralidad versus escritura. ¿Qué otra regla hay? Profe, podría ser también la publicidad del proceso. Sí, la publicidad y el secreto también son reglas, pero la regla general es que los actos jurisdiccionales sean públicos, pero excepcionalmente hay actos que son privados, son reservados. Por ejemplo, los acuerdos de los tribunales colegiados son privados. La cuenta que se da también en los tribunales colegiados también es privada. Pues la regla general es la publicidad. ¿Qué otra más? Hay una que se vincula al contacto entre el juez y las partes y la prueba. Hay procedimientos en que hay un contacto directo entre las partes, la prueba y el juez, y hay otro en que el contacto entre el juez y las pruebas es totalmente a través de terceros, a través de intermediarios. Hay algunos procedimientos en que el juez nunca ve a los testigos, nunca ve a las partes siquiera. ¿Se acuerdan de la mediación y la inmediación?
Ya, bueno, está la oralidad, la escrituración, la inmediación, cuando el juez tiene un contacto directo con las partes y con la prueba que se rinde en esa causa, y la mediación, cuando ese contacto no es directo. Por ejemplo, lo que ustedes vieron en el juicio ordinario de mayor cuantía. ¿Cómo se entera un juez civil de lo que declaró un testigo? De lo que se le preguntó y de lo que respondió ese testigo. ¿Cómo se entera? Leyéndolo en las carpetas. Leyendo, claro, la declaración del testigo que consta en el acta que levantó el receptor judicial que tomó esa diligencia. ¿Cómo se entera un juez civil de lo que se dijo o no se dijo en una absolución de posiciones? O en la prueba confesional. Lo mismo. Lo mismo, lo lee del acta que levantó. Proceso oral que debe darse la respuesta de inmediato y ahí sí conoce el juez a las partes. ¿Usted conoce algún procedimiento oral? De verlo, como haber ido al No, escucha. ¿Tiene noción de qué procedimientos en Chile son orales? Sí, lo penal, oral en lo penal. Sí, No, los procedimientos yo- penales. Sí. ¿En otra materia que también sean procedimientos orales? Familia, ahí dijo una compañera, los laborales también son, por regla general, la mayoría de sus procedimientos se regulan a través de la regla de la oralidad. Y también hay otra regla importante que se vincula a la decisión del legislador si vamos a realizar un acto en cada momento, o sea, un acto ahora, un acto después, o sea, muchos actos sucesivamente, o vamos a realizar la mayor cantidad de actos posibles en una misma oportunidad. No sé si recuerdan cómo se llama esa regla. Por ejemplo, en civil se presenta la demanda, se notifica, se contesta, después hay réplica, después hay dúplica, después tenemos la audiencia de conciliación separada, después se recibe la causa prueba, después hay un término probatorio extenso, en que las pruebas se pueden ir aportando una a una durante todo ese término probatorio, e incluso podemos acompañar pruebas en segunda instancia. Entonces está todas las actuaciones dispersas durante el procedimiento. En cambio hay otros procedimientos en que el legislador dice, ¿sabe qué? Todas estas actuaciones usted tiene que realizarlas en una única oportunidad. ¿Se acuerdan de esa regla, no? La economía procesal. Se vincula con la economía, pero no es la economía procesal. Es la concentración y la desconcentración. Por ejemplo, los procedimientos orales de los que habló la compañera tienen una gracia que se estructuran en base a audiencias, generalmente una audiencia preparatoria y una audiencia de juicio. Y el legislador establece que en esas oportunidades se tiene que realizar una serie de actos, que si no se realizan, precluye su oportunidad. Entonces, la mayor cantidad de actos se realiza en la audiencia preparatoria y una gran cantidad de actos se realiza en la audiencia de juicio. No como sucede en el procedimiento civil, que los actos se van realizando separadamente y a lo largo de todo el procedimiento. ¿Se entiende la diferencia, no? Por ejemplo, en materia civil, igual hay algunos ejemplos de concentración. Por ejemplo, en el escrito de contestación, en el procedimiento ordinario de mayor cuantía, ¿qué otro acto se tiene que realizar conjuntamente con la contestación y en el mismo escrito? Que si usted no lo hace ahí, precluye su oportunidad. La reconvención. La reconvención. Ya, bueno, eso es un ejemplo de concentración en materia civil, que es escaso, hay pocos, pero eso es un ejemplo de la regla de la concentración. Por un tema de celeridad, por un tema de economía procesal, si se quiere, el legislador opta por acumular en un mismo acto dos actuaciones diferentes, dos o más puede ser. Ahí la compañera también habla del patrocinio y poder. Sí, pero hay una pequeña diferencia. Recuerden que la sanción a no constituir patrocinio es diferente a la de no constituir poder. ¿Se acuerdan esa diferencia, no?
¿Qué pasa si el primer escrito va sin patrocinio o va sin poder o mandato judicial? O sea, es inválido, porque ¿cómo no va a tener O sea, patrocinio? la sanción no es la invalidez, pero No, no es la sanción, la invalidez, no es la palabra, pero tiene otro nombre. hay una que es más drástica que la otra, ¿no? Sí, Sí. Un escrito, el primer escrito, si no tiene patrocinio, simplemente se tiene por no presentado para todos los efectos legales. En cambio, si no tiene poder o el denominado mandato judicial, el tribunal lo que hace es a usted apercibirlo para que lo constituya en tiempo y forma dentro de tercero día. Entonces, claro, el tema del patrocinio tiene una sanción mucho más drástica. Ya, pero resumiendo y concluyendo este punto, se entiende la diferencia entre estas tres categorías de principio, ¿no? Hay ciertos principios que no podemos no considerarlos. Hay otros principios que podemos optar entre uno u otro, dependiendo del tipo de procedimiento que queremos, y hay otros que en realidad no hay mayor problema entre cuál elegimos. Hay algunos problemas, pero no es tan drástico. O sea, un procedimiento puede ser escrito o oral, un procedimiento puede ser inmediato o inmediato, puede ser concentrado o desconcentrado, y en principio no estamos vulnerando ningún derecho, ninguna garantía. ¿Se entiende, no? Hasta ahí. Que es un pequeño recuento en realidad de la teoría general del proceso. ¿O hay dudas hasta acá? Ya, ahí el compañero me dice que se entiende, así que yo voy a entender que todo entiende. Ya. Por instrucciones de la escuela, vamos a hacer un pequeño break y vamos a volver a las 5. Hoy día, por ser la primera clase, obviamente por ser como una especie de marcha blanca, no vamos a hacer los 3 módulos, nos vamos a retirar un poco antes, pero ahora vamos a hacer un break hasta las 5, ¿ok? ok, profe. Ya, nos Ya, vemos a las profe. 5.